Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa palabra que vive, que permanece para siempre, es en la inmutable palabra de Dios, es en la eterna palabra de Dios que buscamos todos los días ser reavivados. Hoy nos dedicamos a Ezequiel capítulo 45. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos concentramos en el capítulo 45 de Ezequiel. Este es un capítulo donde existe una división de tierras. Ese Dios que había prometido una herencia para todas las tribus de Israel, cumpliría su palabra y entregaría una porción para cada una de esas tribus. El capítulo 45 comienza de esta manera: cuando por sorteo se repartan la tierra como herencia, estaba la totalidad de la tierra, pero por sorteo se iban a repartir las regiones, deberán reservar una porción del terreno, la cual será consagrada al Señor. Esta porción santa será de 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Todo este territorio será santo. Y ese territorio iba a estar en el centro. Ese territorio le iba a pertenecer de manera especial a Dios. Por lo tanto, tenía que estar en el centro. Cada vez que usted encare un proyecto para su vida, coloque a Dios en el centro. Hay otra lección que aprendemos ya en el inicio de este capítulo. Lo primero que se hace es la parte de Dios. Cuando nosotros dejamos a Dios para el final, nunca tenemos. Pero cuando lo primero es darle a Dios lo que es de Dios, entonces alcanza y sobra para nosotros. El versículo 2 dice: de allí se adjudicará para el santuario un terreno cuadrado de 250 metros por lado. Es que en el centro del centro iba a estar el santuario, un cuadrado perfecto, como símbolo de la perfección de Dios que habita en su santuario. Además, alrededor de este terreno se reservará un espacio libre de 25 metros de ancho. En esta sección reservada apartarás una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, donde estará el santuario, el lugar santísimo. Dios siempre primero, para Dios siempre lo mejor, para Dios siempre el centro. No importa qué proyecto emprendamos en nuestra vida, Dios lo primero, para Dios lo mejor, para Dios siempre el centro. Y así continúa el relato, ¿no? Será la porción, versículo 4, santa de la tierra para los sacerdotes que sirven en el santuario, que se acercan para servir. Allí construirán sus casas y también el santuario del Señor. Además, los levitas, que son los que sirven en el templo, tendrán su lugar para construir sus casas. Y como territorio para la ciudad se asignará junto a la sección reservada para el santuario un espacio de 2.500 metros de ancho por 12.500 de largo, y eso pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Primero lo de Dios, después lo que es común a todos. Versículo 7. Al príncipe se le asignará una porción de tierra a ambos lados. Lo de Dios, los que cuidan del templo, los sacerdotes y los levitas, lo que es común a todos, un espacio para el príncipe. Versículo 9. Así dice el Señor omnipotente: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia, la explotación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo, la afirma el Señor, usen balanzas justas, pesas y medidas exactas. Todo ese orden, todo ese plano tenía también el objetivo de enseñarle a esos príncipes que en el pasado habían explotado, se habían abusado
a que sean justos, a que usen balanzas y pesas exactas. Dios es un Dios de orden, de perfección. No hay blanco menor que eso que Él desafía a sus hijos. El versículo 13 dice, llevarán ofrendas. Hay una ofrenda especial que presentarán por cada homer de trigo, la sexta parte de una efa, la medida de un aceite. El versículo 15 habla de las ovejas. El versículo 16 dice, todo el pueblo estará obligado a contribuir para esta ofrenda especial del príncipe de Israel. Todos participan de esa ofrenda especial para el príncipe de Israel. Pero en las fiestas, en las lunas nuevas y en los sábados establecidos en el mandamiento, y en todas las fiestas señaladas en el pueblo de Israel, al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereales, las libaciones. Así como el príncipe sería beneficiado por ser príncipe, pero tenía que ejercer su derecho y administrar con justicia, también tenía deberes que cumplir. A veces piensan los que tienen una situación privilegiada que solo tienen derechos. Los tienen, pero sobre todo también tienen deberes. Aparecen las ofrendas, y las ofrendas son de dos tipos diferentes. Una, ofrendas de gratitud, una manera de acercarnos a Dios con una ofrenda para decir gracias, gracias Señor por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la cosecha, gracias por el trabajo, gracias. Y la otra ofrenda era por el pecado. Era la ofrenda que simbolizaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Versículo 18, así dice el Señor omnipotente, el día primero del mes primero tomarás un ternero sin defecto, lo ofrecerás como sacrificio para purificar de pecado el templo. La purificación del templo y después los sacrificios personales para la purificación de las personas, de cada creyente. El día 14 del mes primero deberás celebrar la fiesta de la Pascua. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Ese día el príncipe deberá ofrecer un ternero como sacrificio por su pecado y por todo el pueblo. Y la Pascua no era otra cosa que la celebración de la liberación de Egipto, de la liberación de la esclavitud, de la sangre rociada y derramada en las casas para hacer una señal de aceptación de la sangre del Cordero. Y después esa Pascua en el Nuevo Testamento sería celebrada a través de la Santa Cena o la Cena del Señor o la Cena de la Comunión, donde recordamos que con la muerte de Jesús somos librados de nuestros pecados y celebramos la liberación de la esclavitud del Egipto del pecado. Sí, todo esto hacía parte incluso de la distribución de la tierra para los príncipes, para los sacerdotes, para los levitas, para las tribus, pero sobre todo para Dios, para su templo, para los sacrificios. Y así el capítulo termina con el ofrecimiento de estas ofrendas y esta fiesta que tenía su tiempo de duración para recordar el costo del pecado, pero también para recordar el precio pagado para rescatarnos, para redimirnos. Amigos, qué maravilla es la vida cuando Dios está presente y está en el centro. No sé cuál es el proyecto de su vida. ¿Qué es lo que usted está construyendo ahora? ¿Qué tierras están en sus manos? ¿Qué carrera? ¿Qué desafío? Pero sea lo que sea, lo animo a poner a Dios en el centro. Lo animo a darle a Dios el primer lugar y el mejor lugar. Lo animo a mirar hacia Dios como aquel que no solo lo creó y es soberano del universo y también de la vida, sino como aquel
que a través de su sacrificio abre para nosotros los portales de la eternidad. Por eso, en este momento, dobleguemos nuestra vida frente al inmenso Creador y frente al grandísimo Salvador. Señor, gracias, porque también en este capítulo que de pronto parece árido por sus detalles, se percibe con claridad tu orden, tu perfección y un estilo de prioridades que debería dominar nuestra vida. Gracias porque cumples tu palabra y hay una tierra de herencia asegurada para con tus hijos. Ayúdanos ahora a construir un templo para ti, el templo de nuestra vida, dándote el centro, dándote lo primero y dándote el primer lugar. Ayúdanos a reconocerte como creador y sustentador, pero también como redentor, como quien pagó el precio de mi salvación, como quien pronto volverá para redimirnos definitivamente. Te ruego que abraces a cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos y que tu abrazo nos acompañe permanentemente. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los espero mañana para seguir juntos siendo reavivados por su palabra.